La casa abandonada. Mi nombre es Jacinto. Hace más de 15 años formaba parte de la policía municipal en un lugar remoto del estado de Querétaro, en un municipio casi desconocido, de esos sitios donde las calles se vuelven silenciosas al caer la noche. Cuando entré a trabajar en la corporación, jamás pensé que mi fe y mi cordura se verían puestas a prueba en un suceso que marcó para siempre mi vida. Aquella madrugada de verano, mientras patrullaba con mi compañero Ramón, presencié algo que no he podido sacarme de la cabeza, incluso ahora que escribo estas líneas. Nuestra jornada era extensa, turnos de 12 horas que a menudo se alargaban si la situación lo requería. Esa noche el calor era insoportable, el aire espeso, y parecía que las sombras se hacían más densas en cada esquina. Poco antes de las 3 de la mañana, recibimos la orden por la radio de acudir cuanto antes a una calle que no quedaba lejos. Los vecinos habían llamado desesperados. Gritos desgarradores se escuchaban desde el interior de una casa abandonada y temían que alguien estuviera sufriendo un ataque brutal. Fue imposible ignorar la urgencia en la voz de nuestro superior al asignarnos la misión. Sentí un escalofrío cuando nos ordenó, vayan de inmediato y procedan con precaución. Aceleré la patrulla, notando cómo la adrenalina se mezclaba con una extraña sensación de inquietud. Ramón, sentado a mi lado, no pronunciaba palabra, pero bastaba una mirada para entender que también estaba nervioso. Algo en su semblante me decía que presagiaba un encuentro con lo desconocido. La sirena casi no sonaba, preferíamos acercarnos con la menor alerta posible, para tomar por sorpresa a quien estuviera cometiendo un delito en aquella misteriosa vivienda. Al entrar en la calle, distinguimos un grupo de vecinos. Algunos se asomaban con evidente temor desde detrás de sus puertas entreabiertas, otros se habían atrevido a salir en pijama, dispuestos a rogarnos que fuésemos más rápidos. Me impactó el silencio profundo, solo interrumpido por murmullos. Un silencio roto de pronto por un alarido aterrador que provenía de la casa. Era un grito de mujer, de un dolor tan inhumano que me estremeció. No soporto recordar ese sonido ni el modo en que partía la quietud de la noche. La vivienda abandonada, a simple vista, parecía haberse caído a pedazos por la falta de mantenimiento. Sus muros tenían grietas, la pintura se había desprendido casi por completo y, a pesar de la penumbra, pude ver pintadas extrañas cerca de la puerta principal. No alcancé a distinguir qué decían, pero me generaron un profundo desasosiego. Ramón y yo bajamos de la patrulla con rapidez, ordenando a los presentes que se refugiaran en sus hogares. Nadie protestó, la mayoría se metió enseguida. Sentí sus miradas clavadas en nosotros desde las ventanas, esperando saber qué ocurriría en aquella lúgubre construcción. Al acercarnos, noté que la puerta principal era poco más que un armazón podrido. Llamamos un par de veces, golpeando con fuerza y exigiendo que si había alguien dentro saliera con las manos en alto. Nadie respondió. Solo se escuchó otra vez aquel grito desgarrador, como si proviniera de una garganta que ya no pudiera resistir tanto suplicio. Le hice señas a Ramón para que estuviésemos atentos. Ante la ausencia de respuesta, Ramón empujó la puerta con el hombro y ésta cedió en el acto, deslizándose por el piso con un chirrido largo y siniestro. Traspasamos el umbral con nuestras linternas y armas desenfundadas, buscando cualquier indicio de movimiento. Un hedor nauseabundo se apoderó de mis sentidos. En el interior, montones de basura, paredes cubiertas de telarañas y un silencio perturbador que no se correspondía con los alaridos que habíamos escuchado apenas segundos antes. Avanzamos entre la suciedad, iluminando con cautela cada rincón, esperando encontrar, tal vez, a una persona ensangrentada, a un agresor todavía en el lugar, o algún rastro que explicara tan abominables gritos. La planta baja estaba vacía. El único sonido que lográbamos distinguir era el latido agitado de nuestro propio corazón. De pronto, oímos unos ruidos en el piso de arriba, como algo que se arrastrara de forma pesada. Me acerqué a la escalera, apuntando con el arma, y pude ver que los peldaños también se hallaban en un estado lamentable. Estaban cubiertos de polvo y pedazos de cemento. Empecé a subir con extrema precaución.
Ramón me seguía de cerca, ambos conscientes de la tensión del momento. Apenas habíamos subido un par de escalones cuando un gemido rompió la quietud. Parecía lejano, amortiguado, pero indudablemente humano o, al menos, eso quise creer. Tomé aire y continué, hasta llegar al segundo piso. El hedor se intensificó, era una mezcla de humedad, podredumbre y un rastro metálico que no supe identificar de inmediato. Revisamos habitación tras habitación. Todas estaban tan abandonadas como el resto de la casa, llenas de basura, papeles viejos y ventanas rotas por donde se colaba una corriente helada que me erizaba la piel. Sin embargo, ninguna persona. Ni un mueble que sirviera como escondite. Nada. Solo un silencio que ensordecía. Justo cuando pensábamos que tal vez la alarma había sido falsa, un chirrido nos llevó hasta la habitación más amplia, al fondo del pasillo. Allí, la puerta estaba semiabierta y al iluminar el interior, lo primero que nos dejó perplejos fue la presencia de un círculo dibujado en el piso con lo que supuse era algún tipo de pintura roja, aunque mi intuición me decía que podía ser sangre ya reseca. El círculo estaba rodeado de símbolos extraños, como marcas o inscripciones que jamás había visto, y, en el centro, se distinguía un gran pentagrama. En las paredes, frases en un idioma que no reconocí, junto con figuras que representaban rostros deformados y criaturas que no puedo describir sin sentir un escalofrío. En ese instante, sentí que los vellos de la nuca se me erizaban de tal manera que casi solté la linterna. Ramón y yo nos cruzamos una mirada de desconcierto. Era como si hubiésemos interrumpido un ritual macabro que había tenido lugar en esa habitación. Sin embargo, no se veía a nadie, ni rastro de personas en carne y hueso. Pero el aire pesaba. Fue ahí cuando percibí un leve susurro, algo semejante a un lamento lejano. Parecía venir de las propias paredes. No era un grito, sino un sonido como de agonía perpetua, un eco imposible de ubicar en el espacio. Había manchas en el suelo, algunas claras y otras más oscuras, esparcidas sin orden. Podían ser sangre antigua, aunque era difícil confirmarlo con la penumbra. Aún así, no me abandonaba la sensación de que alguien nos observaba desde cada rincón, acechando sin necesidad de manifestarse físicamente. Apunté la linterna hacia uno de los grafitis que cubrían la pared, cruces invertidas, figuras con cuernos y ojos vacíos. Un estremecimiento me sacudió cuando distinguí, en letras grandes, la palabra devorar escrita repetidas veces, como si fuera un mantra. Ramón me hizo una seña para que echáramos un último vistazo con detenimiento, e iniciamos un recorrido por la planta alta, intentando encontrar algún acceso oculto o trampilla por donde pudiera haber escapado la persona que gritaba. Nuestras botas crujían sobre el piso cubierto de escombros y cada paso resonaba con un eco que se multiplicaba, produciendo la impresión de que varias personas caminaban a nuestro lado. Exploramos un closet derrumbado, abrimos un par de puertas desvencijadas y comprobamos que no había ventanas en buen estado para un escape. Sin embargo, no hallamos ni un solo indicio de presencia humana. Lo más inquietante fue que los gritos se habían interrumpido por completo en cuanto irrumpimos en la casa. Ya no había lamentos ni quejidos, tan solo un rumor indefinible que se colaba por las grietas de la edificación. Solo una vez, en un breve segundo, volví a percibir algo parecido a una respiración forzada, como si alguien exhalara un suspiro cansado justo detrás de nosotros. Me di la vuelta de inmediato, apuntando con el arma y casi gritando a Ramón que cubriera mi espalda, pero no había nadie. Un vacío espantoso se abrió a nuestros pies. Sentí vértigo. Tras revisar la planta alta y asegurarnos de que no existía forma de que un criminal estuviera oculto, bajamos nuevamente. Yo tenía la respiración agitada y el arma sudaba en mi mano. Ramón no pronunciaba palabra, pero su expresión era de completo desconcierto. Al llegar a la planta baja, volví a percibir esa mezcla de olores. Basura, putrefacción y algo más que se incrustaba en mi nariz como un ardor agrio. Encendí mi linterna de manera más intensa, esperando encontrar un pasaje secreto, cualquier cosa que explicara la ausencia de una víctima o un agresor. Cuando nos dispusimos a salir, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo y me hizo volver la mirada. No sabría describirlo con exactitud, pero fue como un presentimiento.
Me giré y apunté la linterna hacia el fondo de la sala. Pensé haber visto un bulto oscuro, algo que se movía justo en una esquina. Pero al iluminar, no vi nada, salvo una columna carcomida y un amasijo de telarañas. Ramón me preguntó con un gesto si sucedía algo. Me encogí de hombros, sin saber qué responder, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Salimos al fin, e informamos por radio que no había señal de criminal alguno ni de la supuesta mujer que gritaba. El superior nos ordenó interrogar a los vecinos. Cuando nos acercamos a ellos, con gestos de incertidumbre, nos dijeron que habían escuchado los gritos durante más de 10 minutos, pero que no habían visto entrar o salir a nadie. Un par de ancianos confirmaron que esa casa llevaba abandonada muchísimo tiempo y que, de vez en cuando, se escuchaban sonidos extraños en su interior, como murmullos o pasos en medio de la noche. Jamás se había visto luz ni gente, pero, dada la intensidad de los gritos, pensaron que ahora sí había ocurrido algo sumamente grave. Se sentía la tensión en el aire. El vecindario entero estaba atemorizado, no solo por la idea de que pudiera haber un agresor, sino también por la creciente superstición que envolvía aquel lugar. Cerraron sus puertas con llave y procuraron no volver a asomarse. Nosotros, por nuestra parte, redactamos el reporte y, con cierto alivio, nos marchamos para continuar la rutina de la guardia. Sin embargo, el malestar no se fue conmigo, seguía en mi interior como si algo se hubiera pegado a mi alma en esa tenebrosa casa. Ya en mi hogar, al amanecer, intenté dormir pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esas paredes pintadas con símbolos oscuros, volvía a oír ese grito que parecía partirme los oídos. Sentía la misma opresión en el pecho, la misma sensación de que algo observaba desde un lugar que no se ve, en un plano al que no podemos acceder pero del que a veces se filtra un atisbo. Con el paso de los días, no dejé de pensar en lo que habíamos visto allá adentro. Decidí preguntar discretamente a compañeros veteranos si conocían historias similares sobre esa casa o sobre rituales extraños en el municipio. Algunos me miraron con curiosidad, otros se negaron a responder y los pocos que se animaron a hablar aseguraron que sí, que en el pasado, un grupo de personas practicaba actos impíos en esa edificación, pero nunca pudieron confirmarse los detalles. La mente humana busca respuestas lógicas y durante un tiempo lo intenté. Tal vez alguien nos había tendido una broma de mal gusto o la víctima había logrado escapar por un resquicio que no vimos. Aún así, no concibo una explicación racional para el ambiente opresivo que sentí, para esos ecos que parecían surgir de las paredes, para ese pentagrama rodeado de símbolos incomprensibles y el zumbido que me estremecía el corazón. Meses después, dejé aquel municipio. No soportaba pasar por esa calle ni escuchar comentarios sobre la casa. Mis sueños se convirtieron en horribles pesadillas en las que subía esas escaleras una y otra vez, encontrando siempre un nuevo símbolo tallado en la pared. Un nuevo rostro que se retorcía en la penumbra o un gemido que me llamaba por mi nombre. Despertaba sudando, con la garganta seca y la certeza de que jamás estaría en paz. Escribo esto para soltar un pedazo de la angustia que me consume al recordar. Ya no ejerzo como policía, ni aspiro a volver a hacerlo. Me retiré con la idea de encontrar tranquilidad, pero no he logrado librarme de las secuelas de aquella noche. A veces sigo escuchando ese maldito grito, tan vívido que me sobresalto y reacciono buscando un arma que ya no porto. He intentado explicarme lo sucedido, mas no encuentro ni una sola hipótesis que me satisfaga. Parece que aquel lugar no estaba vacío en realidad, su oscuridad albergaba algo que se burló de nuestra lógica humana. No sé si habrá gente que crea mi historia o que la desestime de inmediato. Yo no busco convencer a nadie, solo comparto lo que viví, con la esperanza de que alguien, alguna vez, haya respuestas a este tipo de sucesos y comprenda que la frontera entre lo real y lo incomprensible es mucho más frágil de lo que nos atrevemos a admitir. A mí me bastó una sola madrugada en esa casa maldita para comprender que no estamos solos, que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento y que no todas las súplicas nacen de gargantas humanas. No creo que olvide la forma en que mi pecho se oprimía mientras iluminaba aquel pentagrama grabado en el piso ni la sensación de ser observado por ojos imposibles. Aún en mis peores sueños, aquel grito de mujer atormentada me persigue, como si hubiera sido lanzado desde una dimensión que no pertenece a este mundo.
Quizá ni siquiera era un grito humano. Aún me atormenta pensar que respondimos a un llamado que no provenía de ningún ser viviente, sino de algo que habita las sombras y se deleita en nuestro miedo. La ciudad ha cambiado, los años han pasado, pero algunos sitios guardan su maldición. Desconozco si todavía se escucha aquel clamor espeluznante en esa casa, pero presiento que quienes pasen cerca, entrada la madrugada, seguirán sintiendo un roce helado en la piel, o verán un resplandor extraño filtrándose por las grietas del muro. Si alguien me pidiera volver a ese lugar, no aceptaría. Prefiero vivir con la duda a enfrentar de nuevo algo que me superó y dejó marcado para siempre. No busco enseñar una lección moral, ni culpar a nadie. Solo anhelo advertir a quien se aventure por calles sombrías y casas abandonadas a altas horas de la noche, que no todo lo que escuchamos proviene de este mundo tangible. A veces, los gritos clamando auxilio podrían ser un espejismo o, peor aún, una trampa de aquello que se oculta tras los muros carcomidos del olvido. Si con mi relato alguien decide no ignorar el rugido de lo desconocido, sentiré que mi testimonio tuvo un propósito. Porque ya no intento combatir fantasmas ni espectros, sino transmitir este peso que me consume, con la esperanza de que, al compartirlo, la sombra que me acecha pierda algo de su poder. No sé si lo lograré, pero al menos, tal vez, en tus noches de insomnio, recordarás mis palabras y entenderás que hay lugares a los que es mejor no entrar, sonidos que jamás deberían ser escuchados y secretos que, más vale, sigan sepultados en la penumbra. Todavía me pregunto si lo que habita en esa casa me sigue vigilando, si aún me observa en mis sueños, esperando que baje la guardia para colarse en mi mente. El miedo no me deja dormir. Y esa noche, cuando revivo los pasos crujientes y los símbolos profanos, lo comprendo, hay cosas que no tienen explicación y que, quizá, ni la necesitan. Sencillamente existen y a veces roban un trozo de nuestra cordura, dejándonos con más preguntas que respuestas. Nunca volví a la calle donde viví aquella experiencia. Aún así, siento que parte de mí continúa en ese círculo marcado en el piso, atrapada en un instante que se repite sin fin. Me pregunto si los que llamaron esa vez a emergencias también serán víctimas de pesadillas. Lo único que sé es que, si oyes un alarido en medio de la noche, ten cuidado, podría ser el eco de algo más antiguo que nuestra razón, un lamento que nunca buscará consuelo, sino una puerta abierta hacia tu propio terror interior. La carretera. Soy oficial de patrulla en un pueblo ubicado en la frontera norte de Texas, justo en la línea con Nuevo México. Nací aquí, pero mi familia es de origen colombiano y aunque crecí en los Estados Unidos, siempre me he sentido muy unido a mis raíces latinas. Llevo 10 años trabajando en la policía de caminos y, desde hace un tiempo, hago el turno nocturno casi a diario. Nadie se imagina lo solitarios y al mismo tiempo tensas que pueden ser las noches en esas carreteras interminables. Podría contar innumerables historias de infractores que se pasan del límite de velocidad o manejan sin cinturón, pero hay una en particular que me persigue desde hace varios años. Hasta hoy, no encuentro ninguna explicación lógica que la justifique, y cada vez que cierro los ojos para recordarla, siento un escalofrío que me sacude de pies a cabeza. Lloviznaba aquella noche, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para que el asfalto se viera resbaloso y brillara bajo las luces de mi patrulla. Yo tenía que estar atento, pues los conductores a menudo se confían cuando la lluvia apenas salpica, y ahí es cuando ocurren accidentes mortales. El viento empujaba ráfagas heladas que golpeaban mi ventana mientras yo revisaba en mi ordenador los registros de multas pendientes. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor, comprobando que la carretera detrás de mí seguía vacía. Una parte de mí agradecía esa tranquilidad, pero la otra se sentía inquieta. A veces el silencio provoca un extraño presentimiento, como si algo estuviera a punto de suceder. Con el paso de las horas, el cansancio empezó a invadirme, pero sabía que no debía bajar la guardia. De pronto, un vehículo se acercó a la distancia. Encendí la luz interior de la patrulla para agarrar mi libreta y ver si todo andaba en orden, como suelo hacer cuando un auto nuevo aparece en medio de la nada. Era una camioneta familiar color gris, con las placas aparentemente en regla. Nada llamaba la atención de inmediato, excepto que iba un poco más despacio de lo normal, quizá debido a la llovizna o quizá por simple precaución.
Decidí mantenerme a cierta distancia, revisando si la velocidad coincidía con el límite. Aparentemente estaba todo correcto, pero algo en mi interior me instó a permanecer alerta. Los minutos pasaron y yo seguía tras esa camioneta. De pronto, distinguí algo que me dejó congelado. Detrás del vidrio posterior, que estaba tenuemente iluminado por mis faros, se asomaba una mano muy pequeña, como la de un niño. Al principio pensé que tal vez estaba tratando de alcanzar algo en la parte trasera, pero entonces esa manita se sacudió con un leve movimiento, casi un saludo. Sentí un nudo en la garganta. La parte trasera de la camioneta era cerrada y no vi asientos en esa sección. En mi jurisdicción, está terminantemente prohibido que alguien viaje en un compartimento sin cinturón ni medidas de seguridad, más aún si se trata de un menor. Así que encendí mis luces de emergencia para indicar al conductor que se detuviera en un costado de la vía. La camioneta se orilló sin titubear. Me detuve justo detrás, apagué el motor y tomé mi linterna. Antes de bajar, eché un vistazo rápido al monitor de la patrulla para verificar que la cámara estuviera grabando bien. Cada instante debía quedar registrado. El parabrisas recibía finas gotas de lluvia que se arremolinaban con el viento, mientras sentía como mi corazón se aceleraba por algún motivo que no terminaba de comprender. He realizado innumerables detenciones de rutina, pero en esa ocasión la atmósfera tenía algo lúgubre. Caminé hacia la camioneta. Al acercarme, vi a una pareja de mediana edad sentada en los asientos delanteros. La mujer estaba en el asiento del copiloto, con un gesto algo preocupado, y el hombre, al volante, parecía tranquilo, aunque irradiaba esa curiosidad nerviosa que uno suele ver en los conductores cuando los detienen. Les expliqué mi motivo. Había visto una pequeña mano en la parte trasera y era mi obligación revisar que no estuviera viajando un menor de edad en un lugar inseguro. El hombre me miró desconcertado y dijo que no había ningún niño con ellos, que venían solos desde Santa Fe rumbo a El Paso. La mujer se mostró tan sorprendida como él, afirmando que no llevaban a nadie más. Uno espera a veces que la gente mienta, pero algo en su expresión me hizo dudar de mi propio juicio. Sin embargo, yo tenía muy claro lo que había visto. Les pedí que descendieran y abrieran la parte trasera de la camioneta. Aceptaron de buena gana, aunque la mujer temblaba un poco, no sabía si por frío o por la tensión de la situación. Cuando el compartimento trasero quedó a la vista, lo iluminé con mi linterna y no había nada. Ninguna mochila, ningún asiento adicional, ni mucho menos un niño. Estaba completamente vacío, salvo por una llanta de refacción y un par de herramientas. Sentí un escalofrío indescriptible al encontrar el lugar vacío. Mis ojos no pudieron hallar explicación. Revisé cada rincón con detalle, levanté la llanta, moví las herramientas. Nada. El hombre, algo inquieto, me preguntó si había un problema mayor o si podían marcharse. La mujer seguía callada. Yo me disculpé, diciéndoles que era mi obligación asegurarme de que nadie corriera peligro. Les pedí sus documentos y verifiqué rápidamente en el sistema. Todo estaba en orden, así que, tras una última revisión visual, les indiqué que podían continuar. Fue allí cuando la mujer, con voz apenas audible, comentó que esa camioneta no era realmente de ellos, sino que la habían tomado prestada de un familiar. Confieso que no entendí la relevancia de aquel dato hasta que ella añadió que, hacía varios años, un sobrino muy querido había fallecido en el camino mientras viajaba en ese vehículo. Contó que el pequeño tenía una afección cardíaca y no logró llegar al hospital a tiempo. Ella terminó la frase con un temblor en los labios. El hombre, incómodo, cambió de tema bruscamente, diciendo que lamentaba las molestias y que se disculpaba si su esposa había dicho algo fuera de lugar. Yo, sintiéndome todavía perplejo, los dejé ir tras formular un escueto disculpa en la demora. Subí de nuevo a mi patrulla, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Me quedé allí, estacionado a un lado de la carretera, mirando cómo las luces rojas traseras de la camioneta se perdían en la penumbra. Encendí la calefacción para mitigar un frío repentino que me envolvía, un frío que no provenía de la llovizna sino de algo inexplicable. Necesitaba cerciorarme de que no había sufrido una alucinación, así que me dispuse a revisar la cámara de la patrulla.
Al retroceder la grabación, observé la camioneta circulando delante de mí y vi, muy claramente, aquella pequeña mano que se alzaba y se movía en señal de despedida. Sentí que los latidos de mi corazón se aceleraban con fuerza. No podía ser mi imaginación, ahí estaba, oscuro pero evidente. La imagen era breve, de no más de un par de segundos, mas no dejaba lugar a dudas. Intenté convencerme de que quizá era algún efecto extraño de la luz o una ilusión óptica producida por las gotitas de lluvia en el vidrio, pero no encontraba ninguna explicación que encajara. Todo mi cuerpo se sentía pesado, como si me hubieran quitado la energía de golpe. Apagué la pantalla y respiré hondo antes de continuar mi ronda. Normalmente no soy supersticioso, pero nada de lo que me enseñaron en la academia me había preparado para un momento así. Conduje a baja velocidad, intentando despejar la mente. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más se intensificaba el desasosiego. Recordé la forma inconfundible de esa mano, pequeña y con dedos delgaditos, moviéndose con una dulzura extraña, como si me deseara suerte o me despidiera desde el otro lado. Por el resto de la noche seguí patrullando con el corazón apretado, casi rezando para que no apareciera otro vehículo que despertara semejante horror. Me detuve en una gasolinera a tomar un café y frotarme la cara con agua fría para despejarme. Llevaba muchísimos años en este trabajo y siempre me había mantenido centrado, pero en aquella ocasión me costaba recobrar la serenidad. El empleado de la gasolinera notó mi semblante y me preguntó si me sentía bien. Respondí con un gesto que sí, sin ganas de hablar. Sentía que, si empezaba a contarle, ni él mismo se lo creería. Volví a la patrulla y me quedé ahí unos minutos, dándole vueltas a la cabeza. Me preguntaba si debía reportar lo sucedido a mi supervisor o si lo mejor era archivarlo en algún rincón de mi mente, con la esperanza de que el tiempo diluyera el temor. Al finalizar mi turno, conduje de regreso a la comisaría. El amanecer despuntaba, pintando el cielo con un tono anaranjado que en otras circunstancias me habría parecido hermoso. Sin embargo, yo apenas podía disfrutarlo. Estaba exhausto, con la ansiedad royéndome el estómago. Hice la bitácora de rutina, escribiendo las infracciones y los incidentes que habían ocurrido, pero al llegar a ese punto en particular dudé. ¿Debía dejar constancia del suceso paranormal? Finalmente, anoté en mi informe algo ambiguo, describiendo que había realizado una revisión a una camioneta en la cual creí ver un pasajero menor en la parte trasera, sin encontrarlo al final, y que todo resultó ser una falsa alarma. Lo de la cámara preferí omitírselo a mis superiores, al menos en ese momento. No quería que me tildaran de paranoico o que se cuestionara mi estado mental. Fui a casa con la esperanza de conciliar el sueño, pero apenas puse la cabeza en la almohada, la escena de esa mano reapareció detrás de mis párpados. Intentaba distraerme, pensar en otras cosas, pero cada vez que parpadeaba, sentía esa presencia. Al amanecer del día siguiente, desperté de un sueño intranquilo y me dirigí a la estación para revisar el material de la cámara con más calma. No sé si en el fondo deseaba que hubiera un fallo en la tarjeta de memoria o que el archivo estuviera corrompido, pero no fue así. El metraje seguía allí, y la imagen de la pequeña mano saludando era aún más escalofriante en el monitor grande de la sala de registros. Decidí mostrar el video a un compañero de mayor confianza, un oficial con más de 20 años de servicio que ha visto de todo en la carretera. Se quedó helado al ver el fragmento. Intentó explicar, sin éxito, que podía ser un reflejo, pero su voz sonó vacilante. Al final, me dio una palmada en el hombro y me sugirió que dejara el tema en paz. Son cosas que es mejor no rascar demasiado, añadió con una seriedad que no le conocía. Quizá también sintió ese hormigueo terrorífico en la espalda. Aún así, grabé el video en una memoria externa, temiendo que alguien lo borrara de los archivos oficiales. Era mi prueba, aunque no supiera de qué. El tiempo pasó y traté de seguir con mi vida. No volví a ver esa camioneta, ni me encontré con la pareja. Sin embargo, las pesadillas me perseguían y más de una vez me sorprendí mirando por el retrovisor, temiendo descubrir el rostro de un niño observándome desde el asiento trasero de mi propia patrulla. Las horas de la noche en la carretera se convirtieron en un reto emocional,
Cualquier movimiento en el rabillo del ojo me crispaba los nervios, y llegué a preocuparme porque mi rendimiento como oficial pudiera verse afectado. Casi un año después, asistí a un curso de actualización en una ciudad vecina. Entre un descanso y otro, encontré a la mujer que me había ayudado con la logística y en una charla casual me preguntó por historias extrañas de la carretera. No pude contenerme y le conté, con discreción, lo que había vivido. Ella me miró atónita y me confesó que había escuchado rumores sobre ese vehículo en particular. Al parecer, aquella familia lo usaba para viajar largas distancias cuando el niño estaba enfermo, y según lo que había oído, aquel pequeño no logró llegar al hospital durante su último trayecto. Dicen que su espíritu quedó atrapado de algún modo en la camioneta, que en ocasiones la gente lo ve saludando, pidiendo ayuda o sencillamente apareciendo en un reflejo. No voy a mentir, sentí que el corazón se me detuvo mientras me hablaba. Esa historia confirmaba lo que yo había presenciado. Después de aquella plática, regresé a mi patrulla con una mezcla de horror y alivio. Saber que no había sido el único en ver algo así me ofrecía cierto consuelo, pero lo terrorífico era que confirmaba que mi experiencia había sido real. No era una mera ilusión o el producto de mi imaginación agotada. Algo sobrenatural deambulaba por las carreteras, un niño cuyas huellas se manifestaban en breves destellos que nadie lograba comprender por completo. Intenté rezar en silencio, pidiendo descanso para aquel espíritu, si es que en verdad estaba allí. La última vez que revisé el video, volví a sentir la misma sacudida helada. Ya nunca pude sacarlo de mi mente. Intenté hablarlo con una amiga psicóloga y me dijo que, a veces, las experiencias traumáticas nos hacen ver cosas que no comprendemos, pero le mostré la grabación. Se quedó muda, con la mirada fija en la pantalla, sin poder articular una sola palabra. Desde ese momento supe que era inútil buscar una respuesta racional. Hasta la fecha, cuando patrullo esos tramos oscuros, no puedo evitar recordar aquella noche. Cada vez que veo una camioneta parecida, se me acelera el pulso y me descubro inquieto, deseando no encontrar de nuevo esa mano menuda que me salude desde la penumbra. A ratos siento un leve temblor en las manos, porque no sé si podría soportar otra experiencia semejante. Hay noches en las que, al llegar a casa, no enciendo la luz de la habitación para no ver mi propio reflejo en las ventanas, temiendo que una silueta infantil se alce detrás de mí. Ese miedo no me abandonará jamás. Muchos piensan que la policía vive de la adrenalina, que estamos curtidos ante todo tipo de sucesos. Pero no se imaginan que, a veces, somos testigos de cosas más allá de la comprensión humana. Aquel niño, o lo que haya sido, me dejó marcado para siempre. Sin importar cuántas versiones sin importar los supuestos intentos de la lógica por explicar el suceso, la verdad es que sigo sin poder conciliar el sueño algunas noches. A veces despierto con la piel erizada y juraría sentir unos deditos fríos aferrándose a mi brazo, pidiendo que los ayude. Entonces me levanto de la cama, enciendo una vela y vuelvo a rezar en silencio. He aprendido a vivir con ese terror latente, agradeciendo los días en que nada extraño ocurre y rogando por no volver a ver a esa sombra infantil. Quizá aquella alma perdió su camino, o tal vez está atrapada por culpa del destino que no le dio la oportunidad de llegar a un hospital a tiempo. De una forma u otra, lo que presencié en esa carretera dejó en claro que hay cosas que exceden nuestro entendimiento. Cada vez que inicio mi ronda nocturna, reviso los neumáticos, el motor y el equipo de la patrulla, pero hay algo que no puedo revisar ni reparar, el escalofrío permanente que, de cuando en cuando, me recorre la columna con la idea de que, en cualquier momento, puedo volver a encontrar esa pequeña mano saludándome desde la oscuridad. Y sé que, cuando eso ocurra, el terror y la impotencia se apoderarán de mí una vez más, reafirmando la certeza de que existen sombras en la carretera que jamás podremos comprender. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.